Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la serie de Jane Yellowrock de Fate Hunter. Es una de las autoras que os cité cuando se introduje en la literatura de fantasía urbana. Es uno de los grandes nombres dentro de esta literatura y esta es precisamente la serie que le hizo famosa. Tiene más obras, es una autora estadounidense que escribe bajo varios seudónimos, en concreto el que nos interesa es el de Fate Hunter, y bajo este nombre ella ha publicado 4 series. Vamos a hablar de Jane Yellowrock, como os he dicho, que empezó a escribir en 2009 y acaba de dar por terminada con 15 volúmenes. Luego tiene la serie Soul Good, que empezó en 2016 y está todavía escribiendo y que está ambientada en el mismo mundo que Jane Yellowrock. De hecho, son dos historias enlazadas para explicar determinadas cosas que ocurren en la primera serie. Tienes que leer un poco la segunda serie. Y aparte de esto, tiene otras 2 series que yo no clasificaría enteramente en la literatura urbana de por sí. Son más bien literatura de fantasía posapocalíptica, por el mundo en el que se ambienten. Una de ellas es Rogue Mage, que sería algo así como Mago Renegado, que fue la primera obra que empezó a escribir precisamente en 2006, que está ambientada en un futuro lejano, devastado tras una edad de hielo y una interminable guerra entre serafines y demonios. Es un mundo muy oscuro, muy confuso, devastado por la intolerancia religiosa, donde la protagonista es una maga, geomancer, que se llama Thor. La otra serie que tiene, Joneyard, que empezó a escribir en 2020, es una serie muy cortita de 3 novelitas ambientadas en un mundo totalmente distópico que a mí cuando lo leía me daba un poco flashes a Mad Max. Es un mundo tras una guerra contra extraterrestres, contra insectos, donde la protagonista tiene una chatarrería y se mueve en una sociedad que parece basarse en las bandas de motoristas, una sociedad muy curiosa. Pero no os voy a hablar de estas 2 últimas historias. En concreto, hoy vamos a hablar de Jane Yellowrock, que como os digo es la serie que le lanzó a la fama, que consiste en 15 volúmenes, no está traducida. Para aquellos que me preguntáis esto, va a ocurrir con muchos libros, ya os lo dije, lo que se traduce siempre es mínimo de lo que se escribe. Si realmente estos géneros de los que os hablo os gustan, os vais a tener que rendir ante la evidencia y empezar a leer en inglés. En este caso, tanto Jane Yellowrock como Soul Good, que yo os dije que está ambientada, de hecho, en el mismo tiempo y en el mismo mundo, que es nuestro mundo, solo que con seres sobrenaturales. Una típica historia de fantasía urbana. En concreto, la serie de Jane Yellowrock tiene lugar en Nueva Orleans, prácticamente toda ella, con algún libro que viaja o alguna de las historias cortas y transcurre en algún otro sitio, pero el centro, el foco de la historia siempre es en Nueva Orleans, que es una de o la ciudad mágica por excelencia en Estados Unidos, con su mítico barrio francés y su historia del vudú, con el vudú, que en esta historia no sale, curiosamente, no sale nada del vudú, que conste, aparece mencionado, pero no va más allá. Raro, ¿eh? Porque de verdad que cuando aparece Nueva Orleans en algún libro, de alguna forma siempre meten el vudú, el vudú. Con Soul Good, como os dije, comparte el tiempo de la historia y también algunos de los protagonistas secundarios de Jane Yellowrock, que son también personajes secundarios, aunque más importantes en el caso de Soulstone, como son el personaje de Ricky, de Soul o de Aya. Pero son 2 historias protagonizadas por 2 mujeres muy diferentes. Nell, que es la protagonista de Soul Good, que es aparentemente humana también, estamos en lo mismo. Las protagonistas en ambos casos sí parecen humanas, no lo son, como va desvelándose muy rápidamente en la historia. También es típico de la fantasía urbana esto de que estas personas que están a caballo entre el mundo humano, el mundo normal y el mundo sobrenatural. En el caso de Nell no queda muy claro, es uno de los misterios que es exactamente un ser extraño, una especie de ninfa de los bosques o algo así, sería un ser de los bosques, desde luego relacionado con ellos.
Y en el caso de Jane, que es la protagonista de Jane Yellow Rock, es muy típico de las series de fantasía urbana que tomen el nombre de la protagonista como nombre de la serie. Muy popular. Pasa algo parecido a las series de detectives, de misterios, que también suelen utilizar el nombre del protagonista. Una cosa yo creo que han cogido de ahí precisamente. Jane es cherokee, una india cherokee de nacimiento, criada en un orfanato cristiano tras ser encontrada vagando en las colinas cuando tenía unos 12 años. Nadie está muy seguro de la edad, ni ella misma, porque ella no recuerda nada de su época anterior, de su vida anterior hasta que la encuentran. Es un poco la historia esta de niño criado entre los lobos, lo que en este caso con el misterio de quién la cría realmente hasta que llega a esa edad. Y precisamente por eso parte de la historia es este viaje de descubrimiento de quién fue, de qué fue su historia y dónde estuvo viviendo durante ese periodo de tiempo desconocido. Esos supuestos 12 años que ella empieza a sospechar muy rápidamente que son más de 12 años y efectivamente se demuestra conforme avanza la historia. El momento de comenzar la historia es una cazavampiros y una experta en seguridad. Tiene un logo muy bueno que se llama Have Stakes Will Travel, que sería algo así como tengo estacas y viajo, que le va que manillo el dedo, la verdad, pensando a una cazavampiros, y que parece ser, por referencias que aparecen en el libro, debe ser el logo una referencia a una vieja serie de televisión, pero como no la conozco, no os puedo decir más que. En este caso es otra sobrenatural. Ella al principio piensa que es humana, o por lo menos no sería esto exacto. Desde el principio del libro ella ya sospecha, ya tiene mucho tiempo ya teniendo claro que exactamente humana no es, pero ¿qué es? Ahí es donde está el misterio, porque nunca ha encontrado a nadie que sea como ella. Jane es una skinwalker o cambiapieles. El skinwalker es un ser mitológico que corresponde al folclore nativo americano. Aparece en la fantasía urbana en bastantes historias y generalmente siempre como el malo. Es un tipo de poder que se considera maligno. Siempre. No, puede ser hombre y mujer, pero en la mayor parte de historias son mujeres, son brujas, que toman el camino de la oscuridad, que se vuelcan en el sacrificio humano para adquirir poder y por tanto pasan a convertirse en brujas oscuras o brujas malvadas, como queráis decirlo. En este libro la historia, lo que te dice de la mitología de Skinwalker es muy característico de aquí. Primero te habla que, y según lo vas descubriendo con la protagonista, conforme ella va pues eso, investigando y descubriendo su pasado, que los Skinwalker en origen, en la mitología cherokee y de algunas de las tribus nativoamericanas, es un protector de su gente, es un guerrero con una capacidad mágica, la capacidad de transformarse en un animal si tiene el material genético disponible. El material genético se entiende por los huesos o los dientes, no las pieles, que no se mencionan, a pesar del nombre de Skinwalker o cambiapieles en español, y que solo acaba desarrollando magia oscura cuando se hace muy anciano y se supone por las historias que es después de la llegada del hombre blanco, cuando el Skinwalker toma oscuro, cuando se vuelve hacia el lado oscuro, que diríamos como en Star Wars, ¿no? Entonces, en ese momento, en algún momento de su vida, cuando son muy mayores, lo que acaba ocurriendo es que sacrifican a un ser consciente, a un ser vivo, y lo devoran vivo. Esta es la clave, lo que les va a marcar y lo que les va a convertir en utla o algo así. Es una palabra india que aparece en el libro, no me acuerdo exactamente cómo es, y que indica este giro a la oscuridad. Es el momento en que se vuelven, se tornan brujos o brujas malvados. Esto Jane lo va descubriendo por las historias y porque ella, precisamente en el primer libro, con el primer ser con el que se enfrenta, es precisamente un ser de esto. Es el primer que se encuentra ella, de que es como ella, que es una especie como ella, y es malvado, lo tiene que matar. Es algo que le pesa mucho, precisamente por aquello de esta sensación de me he quedado sola, no hay nadie como yo. Se va resolviendo conforme avanza y acaba descubriendo que exactamente única no, pero que es muy raro. La característica de los cambiaformas es que tienen los ojos color ámbar y evidentemente se pueden
como las brujas que aparecen en el libro físicamente son igual que los humanos, tienen esta capacidad mágica, se pueden cruzar con los humanos sin ningún problema y sus niños pueden o no pueden heredar la herencia genética para convertirse en skinwalker o en el caso de brujas, brujas. Pero además, Jane empieza a sospechar rápidamente que ella tampoco es una skinwalker normal. Y esto se confirma conforme va encontrando otros, no muchos porque encuentra muy pocos, la verdad, pero que tiene poderes que van más allá o que no son exactamente iguales que en Skinwalker. Y esto se debe a algo que sucedió en su infancia, un acto de magia oscura que cometió como niña por un error, en el error de intentar sobrevivir y que le llevó a compartir su alma con otra alma, su cuerpo con otra alma sería. Es un ser humano que tiene dos almas dentro, el alma de Jane, el alma de la niña india, de la India Cherokee y el alma de un puma, de una hembra de puma con la que peleó cuando era niña, a la que llama bestia. En primera parte de la historia, Bits y ella tienen una relación bastante confrontacional, o sea, no exactamente que no estén unidos, pero tampoco luchan juntas, es como más por separado. Conforme avanza la historia, es como que hacen las paces, se reconcilian y empiezan a unir a luchas como un solo ser. Al ocurrir esto, ella adquiere nuevos poderes y nuevas formas que antes no era posible. Al comienzo del libro ya tiene la forma humana como Jane y la forma de puma como Bets. Aparte de convertirse en puma, puede convertirse en más animales y de hecho lo hace en ocasiones, pero es raro en el libro. Normalmente ella se va a convertir siempre en el puma, en Beach. Hay en el libro trocitos del libro, pequeñas escenas en donde la protagonista es Beach, es precisamente el puma, la que guía el pequeño fragmento del capítulo, normalmente una cacería o una persecución. Y es entretenido y algunas veces te deja entrever la autora los pensamientos de la bestia dentro de Jane y cómo ve el mundo. Este ser que no es ya exactamente un puma, aunque no sea humana, como dice una frase que me hace muchísima gracia, que dice, ves, conoce cinco, cuando tiene que contar algo y más de cinco. Sabe contar hasta cinco, pero más allá no va. Un punto de vista muy gracioso, muy simpático en el libro, a mí me gusta mucho. Me recuerda a otra historia que también disfruto mucho, que es la de Tia White, de Dragon Rider. Os pongo la referencia abajo, donde la protagonista le pasa algo igual, comparte su alma, es una persona que tiene dos almas en un cuerpo. En el caso de Tate, la protagonista de Dragon Rider, estamos hablando de una humana y un dragón, una dragona, y en el caso de Jane, una mujer y una puma. En ambos casos, sus alternativas, sus seres alternativos cuando se convierten en la otra, y es la otra parte de ella, es la otra alma quien está dirigiendo el cuerpo físico. Para mí, realmente son momentos muy especiales de ambos libros que me gustan mucho. En el caso de Jane, ocurre bastante en los primeros libros, se va haciendo más raro conforme avanzan los capítulos, francamente. Es una cosa que yo echo de menos, aunque sigue en todos los capítulos aparece alguna pequeña escena en la que dirige el cotarro Bess, pero como digo, es más raro que en los primeros libros, sobre todo porque en el momento que ya empieza a alcanzar la media forma, una forma en la que se convierte en que sería como una especie de mujer puma, en la que mezcla características de puma y humano, pero quien dirige normalmente esta forma va a ser Jane, va a ser la parte humana. A no ser que haya una pelea, en cuyo caso suele ser Bates quien dirige la forma. Una de las cosas que descubre es que es más mayor de lo que parece y que pasó mucho tiempo, como que 150 años o algo así, una brutalidad de tiempo, en el cuerpo de Bis como un puma y que solo recuperó su forma humana cuando fue herida de muerte, porque es la forma que tiene de salvar la vida, Jane. O ves, cuando están heridas de muerte se transforman en la otra y se les curan las heridas y puede salir adelante. Esto es muy importante para la protagonista porque es lo que le permite enfrentarse a los peligros a los que se enfrenta, precisamente a los seres mucho más poderosos que ella en principio, y a los que acaba derrotando precisamente por esta capacidad que tiene de aguantar
las heridas muy bien por la capacidad, por tener estas dos almas que se ayudan una a la otra, se ceden energía y formas de fuerza vital y la capacidad de transformarse de una a otra que les permite sanar y curarse muy rápidamente. Es también esta larga vida que pasa como puma, lo que ella cree le da especiales ventajas que descubre que los otros Skinwalker que conoce no comparten. Esto es que tiene unos reflejos sobrehumanos, es muchísimo más veloz que un humano y tiene los sentidos más desarrollados, sobre todo el olfato y el oído. Hay muchas escenas en las que ella se guía por lo que está ocurriendo por cómo huele. Y esto se agudiza más porque de las veces que se transforman descubre un perro de estos que tienen el olfato increíblemente agudo. No sé, ahora mismo no me acuerdo qué raza es. Y lo que hace Bits es robar parte del material genético y quedárselo. Muy típico de Bits, es una gata, al fin y al cabo, y tiene estas características felinas que todo el mundo que hemos vivido con gatos conocemos de sobra y esto aún le agudiza más el sentido del olfato, o sea que ella depende mucho del olfato. Y también le da algo especial que descubre rápidamente, no comparte nadie más, es la capacidad de ver magia. No de hacer, ella no es una bruja, no es capaz de utilizar ni hacer hechizos, pero sí que ve la magia. Y esto va a ser la clave, todo ello, el conjunto, va a ser la clave de cómo acaba, dónde acaba y cómo sobrevive a lo que sobrevive. La historia se desarrolla en Nueva Orleans, como os digo, y empieza cuando ella es contratada por el Consejo de Vampiros de Nueva Orleans para perseguir a un ser que está matando a vampiros y humanos por igual en la ciudad. Y aquí nos encontramos en un mundo en el que han salido del armario, donde precisamente, y os va a gustar mucho la anécdota, resulta que lo que te cuenta es que Marilyn Monroe era un vampiro que intentó matar a John Kennedy convirtiéndolo en vampiro, es descubierta la Casa Blanca y a raíz de eso, de esta historia anecdótica tan buena, los vampiros salen a la luz. De repente ya no pueden ocultarse más. Han existido, pero es en 1964, creo que fue el año, en los que ya no pueden ocultar su existencia al público. Y por tanto, conviven con los humanos muy inestablemente, con muchas discusiones. Está el gobierno en negociaciones continuas a lo largo de la historia de exactamente qué papel tienen los vampiros, qué derechos y, bueno, en esta fase de intentar integrarlo. Hay, por tanto, muchos movimientos de aceptación y hay movimientos de rechazo total. Y junto con los vampiros, los otros seres sobrenaturales que salen en el libro y que son conocidos por los humanos, es decir, que han salido a la luz, son las brujas. Que en el caso de este mundo, las brujas tampoco son humanas, aunque volvemos a lo mismo, sí que comparten o pueden cruzarse con humanos y tener hijos, y el 50% de que los niños sean brujos. Brujos pueden ser hombres y mujeres, hay historias en las que las brujas son solo mujeres, no hay hombres brujos, que conste. En este libro sí que hay hombres brujos, pero son muy raros. La mayor parte de niños que nacen con el gen, que nacen con la capacidad de magia, mueren de cáncer. La relación entre vampiros y brujos es muy mala, es de guerra continua, son seres muy poderosos cada uno en su estilo y de hecho muchos de los crímenes y de las historias que te va a contar Jane es precisamente de brujas que han sido transformadas en vampiros y el problema que esto ocasiona, porque sí que es posible para una bruja convertirse en vampiro, pero el periodo en el que después de convertirse en vampiro que te plantea Jane, esto es propio de su historia, te dice que después de convertirse en vampiro, sea humano, o sea, el ser que sea que se vaya a convertir en vampiro, tiene un periodo de locura que tiene que superar y que tiene que ser controlado firmemente y oculto, de hecho, por el señor o la señora que le convierte, el progenitor que le convierte en vampiro, porque no tiene ninguna conciencia de ningún tipo. No reconocen nada, no saben quiénes son, ni reconocen a nadie de su entorno y lo único que quieren es beber sangre, beber sangre, beber sangre enloquecidamente. Luego son muy peligrosos y, por tanto,
progenitores lo que hacen es mantenerlos encerrados durante un periodo de tiempo hasta que recuperan, hasta que empiezan a recuperarse a sí mismos, hasta que empiezan a recuperar sus memorias y empiezan a controlar sus ansias de beber sangre. Este periodo de locura, en el caso de que el transformado sea una bruja, es muchísimo más largo que si es humano y la mayor parte de las veces no se recuperan de la transformación. Luego no es aconsejable que se haga y se hace muy rara vez, pero Jane descubre que no es tan raro como parece y muchos de los enemigos a los que se enfrenta, o quizá porque están todos muy enlazados al final, son unos clanes muy determinados de quien acaba siendo los enemigos de Jane, pues descienden o son vampiros brujas o vampiros que antes de se convertirse en vampiros eran brujas. Los vampiros en esta historia van a compartir muchas de las debilidades clásicas de la figura del vampiro. Esto no es común en todos los libros, no creáis, varía mucho el cómo se ve a un vampiro de una historia, de un autor a otro. Pero en esto Jane sigue un poco la línea de Anita Blake, de Laurel K. Hamilton en Anita Blake. Entonces tienen las debilidades típicas de las historias de vampiros. Tienen una debilidad a los objetos de fe, en el caso de Jane solamente a los objetos de fe cristianos, y no se requiere que la persona que lo lleve tenga que tener fe. O sea, tú te puedes proteger de un vampiro simplemente llevando una cruz, aunque tú no seas cristiana ni sigas ninguno de sus preceptos ni tengas ningún tipo de fe. Que es lo contrario que pasa en el caso de Anita Blake, donde la fe es muy importante y no son solo objetos cristianos, sino son cualquier objeto de fe, en tanto la persona que lo posea, que se enfrenta al vampiro, tenga fe. No sé aquí en este caso. Tienen también una debilidad a la plata, que es venenosa para ellos. A un vampiro joven lo puede matar directamente. Una estaca de plata o una herida de plata puede causarle muchos problemas para recuperarse. Cuando son más ancianos, conforme se hacen más poderosos, más resisten la plata. Y es entre ellos, entre los más poderosos, un signo precisamente de su poder el que lleven objetos de plata encima. A la luz del sol, sí que tienen debilidad, no es la debilidad de que si salen a la luz del sol van a prenderse fuego, o sea, pero no se mueven durante el día, por lo menos. Y los más ancianos sí que se mueven durante el día, pero siempre en interiores. Hay, creo recordar en toda la serie, un vampiro que es muy poderoso, el más poderoso al que se enfrenta Jane, que sí que es capaz de moverse durante el día en el exterior, en la calle. Y por último, las formas de matar a un vampiro también son clásicas. A un vampiro se le puede matar con una estaca en el corazón. Si no le atraviesa el corazón, le paraliza, le deja inmovilizado. Él mismo no se puede quitar la estaca, pero si otro se la quita, se recupera rápidamente, salvo que la estaca le atraviese el corazón. Y para completar la muerte tienes que cortarle la cabeza, porque si no se le corta la cabeza, casi seguro que se va a recuperar, especialmente si algunos de los vampiros más poderosos le ayudan a sanarse o su propio progenitor le ayuda a recuperarse. También existe un riesgo que no le ayude nadie a recuperarse, te cuenta la historia, y que en algún momento, si no se le ha cortado la cabeza, se levante de la tumba en forma de un revenant, que es una palabra que no sé cómo traducir, os lo digo sinceramente, y que sería pues una versión enloquecida del vampiro que no tiene ninguna conciencia, ninguna memoria y que solo es una máquina de matar. Y que la única forma, no hay manera de recuperar a un revenant, la única forma es matar por segunda vez y asegurarte que esta vez sí le cortas la cabeza. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues las fortalezas también son típicas y esto sí que es común a prácticamente todas las historias de fantasía y de fantasía urbana en las que aparezcan los vampiros. Los vampiros son muchísimo más fuertes que los humanos, son muchísimo más rápidos. En el caso de Jane, prácticamente se teletransportan de un punto a otro de lo rápido que se mueven. O sea, visualmente el ser humano no puede ver el movimiento. Se desplazan y ¡pum!, aparecen al otro lado. No se convierten en murciélagos, que es otra de las cosas típicas del vampiro. No se convierten en murciélagos ni en sombras que se pueden deslizar por debajo de las puertas, que conste. Sí que son seres absolutamente encantadores, seductores, porque precisamente su capacidad de alimentarse es por esta capacidad que tienen de atraer al ser humano y seducirlo para que le entregue su sangre. Así que esto también es muy típico y normalmente los vampiros además suelen ser físicamente
muy atractivos, porque una de las características que suele atraer a otro vampiro y hace que convierta a un humano en vampiro es precisamente la atracción física, o sea que normalmente son seres muy bellos, ya humanos, ya eran humanos muy bellos. El transformarse, esta capacidad de seducción, este sex appeal, podríamos decir que tienen, se ve aumentado todavía más. O sea que en su forma humana, cuando no se transforman en la forma vampírica, son muy bellos y seductores. Necesitan beber de un ser humano, no vale lo de aquello de beber de animales, eso no les permite sobrevivir. Eso también es muy común a todos los mitos de vampiros, es muy importante. En algunos libros te dicen porque es que parte de lo que creen de lo que consumen con la sangre es precisamente parte de energía vital y eso hace que los animales no sean viables, como digo, por lo menos a largo plazo para sobrevivir. Necesitan beber esta sangre. Ahora la diferencia y la clave es si necesitan matar al humano del que vive en la sangre. Y aquí es donde la mayor parte de libros te diferencia. Cuando tú hablas del vampiro tradicional, el vampiro tradicional bebe hasta que mata al humano. Ese era el monstruo de las novelas de terror. En la novela actual no es así. El vampiro tiene capacidad de beber y no necesita matar al humano. Lo puede dejar muy débil, pero no necesita matarlo. Y aquellos que matan a los humanos normalmente se convierten en renegados y suelen ser víctimas de los diferentes cazavampiros que aparecen en las historias. Sí que es cierto que el hecho de que un vampiro muerda al humano le puede dar capacidad de control sobre su humano. Esa es la parte peligrosa, es decir, el humano queda bajo la influencia mental del vampiro. ¿Cuánto? Pues va a depender de la historia. Aquí en la de Jane esto no es muy importante, requiere el consumir repetidamente de un vampiro. En el caso de Anita Blake, que es mucho más oscura la historia, es feroz. O sea, realmente un vampiro que muerde a un humano deja al humano prácticamente se convierte en esclavo del vampiro. Y por último, conforme más poderosos sean los vampiros, menos sangre requieren para mantenerse vivos. La sociedad que dibuja Hunter en su libro es una sociedad oscura, sangrienta, no tanto a mi entender como el de Anita Blake, como os digo, va a moverse Jane fundamentalmente entre vampiros y brujas. Son los dos seres sobrenaturales que protagonizan la historia junto a Jane, si queréis, aunque aparecen mencionados más. Aparecen mencionados muy rápidamente los Grindylows o Grindys, el Azul, los Azraciel, que son unos seres, son característicos de este mundo que crea Hunter para su universo. La novela de Sherwood todavía aparecen más seres y un poco más extraños todavía, que no son los más normales de encontrarte en otras historias, y ángeles y demonios, que también aparecen en esta historia. En este caso, en el contexto religioso en el que se mueve esta historia, por tanto, los ángeles van a ser representantes de Dios y los demonios los representantes del mal, de Satán, en esta visión opuesta y característica de ángeles y demonios, que no es común a todas las novelas y a todas las historias en las que aparecen ángeles y demonios, que conste. Jane en el libro tiene una relación a veces amigable y a veces muy adversaria con los vampiros. Pasa a trabajar con ellos tras el primer caso. Al principio a ella solo la contratan para perseguir a este renegado que está matando humanos y vampiros, pero al acabar el libro, el señor de los vampiros de Nueva Orleans y en todo el sureste de Estados Unidos, que básicamente es el vampiro más poderoso de Estados Unidos, Leo Pelizer, le ofrece trabajo como experta en seguridad y Jane acaba aceptando por una mezcla de fascinación con los vampiros en el sentido de que hasta que ella llega a Nueva Orleans todos los vampiros que ha conocido son renegados y por tanto los ha matado sin ningún remordimiento, ningún planteamiento más allá que monstruos que quieren matar a humanos. Esta visión tan clara, blanca, negra, se va desdibujando conforme avanza la historia, conforme va conociendo a la sociedad. Y aunque Jane nunca termina de sentirse muy identificada con los vampiros, o sea, sigue dando prioridad total a los humanos siempre en todo el momento de la historia, sí que ve que no son las cosas tan fáciles y que realmente, al final, que no siempre merecen la muerte ante cualquier circunstancia. Esto también es un viaje que hace Anita Blake en su libro, en el que ellas mismas, por el entorno en el que se mueven, conociendo más íntimamente a los monstruos de los primeros libros, pues van descubriendo más a los seres en los que son, que tal vez no humanos, pero que no son monstruos. Exacto. El personaje de Leo es fascinante, es el líder de los vampiros. No hay una historia de amor entre ellos, aunque
puede parecer que sí y atracción hay, especialmente por parte ¿ves? De la Puma, que se siente muy atraída por Leo y no hace más que insistirle a Jane que sería una buena pareja y que debería emparejarse con él precisamente y Jane no porque, no porque no siente atracción, que sí que lo siente, sino porque como persona no le cae bien. O sea, sería esta reflexión. Leo es un rey, es un gobernante en el que pone siempre las necesidades de su gente ante nada y su particular perspectiva de lo que necesita su gente. O sea que realmente ella acaba respetándole mucho, yo creo, y especialmente en los últimos libros, pero esta capacidad de manipulación y de crueldad que puede manifestar Leo la echa para atrás también al mismo tiempo, no suele. O sea que tienen una relación más bien de un poco adversaria entre ellos. Con respeto, yo creo que acaba siendo mucho. Es parte de la razón por la que se queda, es esta oferta de trabajo que le hace Leo muy buena. También porque le hace consciente de que hay un elemento, un peligro hacia las brujas. Y la mejor amiga de Jane es una bruja que se llama Molly, que tiene dos niños pequeños al comienzo del libro, luego nace una tercera niña que son Angie Baby y el pequeño Evan, que son sus ahijados y que Jane simplemente adora, es capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Y ante el peligro que pueden estar sometidos por parte de los vampiros, la lleva a comprometerse y a trabajar para los vampiros, precisamente en su afán de proteger a las brujas en general y en particular a su amiga y a sus ahijados, sobre todo. Tampoco ayuda el hecho de que en el primer libro, bueno, conoce a un policía, Ricky, con el que entabla una relación que, bueno, tiene sus más o menos, acaba mal y no es la historia al final con él, sino con otro de los protagonistas, que no os voy a decir para que tengáis algo para que descubréis la historia. Y luego también los lazos familiares que forma con dos hermanos que al principio entran en su vida como empleados, que son Ellie y Alex, y que rápidamente se convierten en fundamentales en su existencia con lazos familiares, se acaban adoptando como hermanos y forman la empresa Yellow Rock Seguridad, que es la que está contratada oficialmente para la seguridad de los vampiros. O sea que por negocios y por motivos personales acaba en Nueva Orleans, acaba entre los vampiros y eso le lleva siempre manipulada, y yo estoy consciente de eso por Leo, a una serie de circunstancias que acaban llevándole a una posición muy poderosa dentro de los vampiros. Es un libro que se lee muy bien, la serie. Sí que es cierto que tiene problemas que suelen tener estas series y os lo voy a comentar rápidamente. Yo no sé si sois aficionados a releer historias. Hay gente que odia releer historias. Yo os lo recomiendo fervorosamente. Una historia releída es realmente donde un libro se valora y decides si realmente te ha gustado o no, si supera esa primera prueba, porque hay libros que te lees la primera vez y cuando lees la segunda vez te das cuenta de todos los problemas que tienen, porque la primera vez estás tan emocionado y estás siguiendo el qué va a pasar, si el libro te gusta, que no ves más allá, solamente quieres saber qué ocurre, qué ocurre, qué ocurre hasta que llegas al final y eso te lleva hasta allí. Pero en la relectura ya sabes lo que va a ocurrir, ya no tienes esa ansia, ya no estás totalmente centrado en el futuro, en dónde vas, sino que vas viendo el camino, ves la historia y vas descubriendo muchos detalles que perdiste de vista en la primera parte. Y en una serie que se lee durante años, porque se escribe durante años, esto es todavía más importante porque pasan años entre un libro y otro. Y por tanto, entre el primer libro y, por ejemplo, el sexto libro, ha pasado, igual puede pasar de 6 a 12 años entre estos libros. Tú has cambiado y el autor ha cambiado y la historia ha cambiado. Entonces, el releer te permite enlazar, te permite enganchar la historia, te permite percibir de otra forma la historia. Yo siempre recomiendo la relectura. Es maravilloso lo que encuentras en ellos. Vuelves a descubrir libros. A veces no, a veces tiene el efecto contrario. Descartas libros completamente porque la relectura falla, pero si te gustan generalmente la vuelves a disfrutar y es una forma especial de rellenar esos periodos que pasa todo lector donde no encuentras libros que te apetezca leer. Bueno, pues relee, que es algo maravilloso. Bueno, y cortado esto, que me he ido totalmente de hilo, lo que os quería contar es que yo he releído esta historia de Jane Jarrow precisamente para contar este capítulo, los 15 libros, me he vuelto a leer, he disfrutado mucho leyéndolos y he encontrado los peros típicos de
este tipo de historias que se escriben durante años y es las pequeñas contradicciones que la autora va cometiendo conforme avanza la historia. Esto es muy típico, es muy difícil mantener constantemente en tu mente lo que dijiste en libros anteriores, lo que planteas, sobre todo porque conforme avanza la historia, personajes que en los primeros libros no le diste mayor importancia, eran personajes secundarios, de repente pasan a ser importantes posteriormente y les tienes que dar un pasado que tal vez contradizca algo a lo que dijiste en los primeros capítulos. En este caso, no, es mucho peor. J. Cherry en la serie Foreigner de la que os hablé en otro vídeo. Bueno, en Foreigner acabas desesperando y te das cabezazos contra la pared porque es que realmente manipula lo que dice totalmente hasta que lo cambia para adaptarse a la nueva historia. Os lo aseguro que puedes llegar a ser, es lo más frustrante de esa historia, claro, por lo demás magnífica. Pero en el caso de Jane Rock, en el caso de Fate, no llega a esos extremos, son detalles pequeños, pero los notas cuando lees todos los libros seguidos. Por ejemplo, os voy a decir el personaje de Gregory, que aparece en los primeros libros, me parece que aparece ya en el segundo libro. No, de hecho creo que aparece en el primer libro ya. Gregory, en los primeros libros no es nada importante, es un vampiro que solo aparece mencionado y de hecho en un momento dado está en oposición a Leo y luego no obstante es uno de los amantes de Leo, es su más fiel amigo, su más fiel aliado, su más fiel amante. Va a ser fundamental en cómo se ve la historia posteriormente. No parece. Y yo creo que en este caso, es un caso muy claro de un personaje que en un primer momento no va a pasar más que ser el jefe de un clan de vampiros y más, que acaba siendo protagonista, que acaba cobrando importancia conforme avanza la historia. Y como pasa con Gregory, pasa con otros personajes. Pequeñas contradicciones entre lo que dicen los primeros libros y lo que posteriormente ocurre. Típico, como os digo, de estas historias. Es muy difícil mantener la coherencia a lo largo de tanto tiempo escribiendo. Así que a veces las necesidades de la historia les llevan bueno, pues a variar un poco el planteamiento inicial. Bueno, espero que le deis un intento a esta hora, que la disfrutéis mucho y aquellos que os animéis, por favor, dejadme alguna nota o indicadme si os ha gustado o no la historia. Y con esto os dejo ya. Nos vemos en el próximo capítulo.